quiero abordar mi experiencia en estos diálogos interculturales que me han enseñado lecciones muy importantes para la descolonización de mi propio feminismo y que me han llevado a replantearme la manera en que entiendo la emancipación y la resistencia a los poderes patriarcales en el contexto actual de globalización neoliberal. Esta herencia de la Ilustración, de seguir pensando los derechos del individuo como el centro de nuestras luchas emancipatorias, pues es súper importante abrirnos a replantear que tal vez no solo ir más allá de los derechos individuales, pensando ya la segunda y tercera generación de derechos, sino también pensando en otros lenguajes que no necesariamente tengan que estar hablando de derechos como la herramienta emancipatoria fundamental. Que existen otros lenguajes que nos hablan de una vida digna, fundamentada en un equilibrio con la naturaleza, y que en este momento de crisis civilizatoria en la que el capitalismo industrial nos está llevando una entrada a un camino sin salida, el calentamiento global, acabamos de tener esta marcha, nos habla de que tenemos que buscar otras opciones, de que si seguimos por este camino, ni nuestras hijas ni nuestras nietas van a tener un mundo que transformar, porque no va a haber mundo. Entonces, que un feminismo que realmente se preocupe por la construcción de un mundo más justo, tiene que ser un feminismo, uno que se abra a esas otras concepciones de construcción de proyectos, un feminismo antirracista que se oponga al borramiento y al silenciamiento de esas otras voces, y un feminismo que esté dispuesto a desestabilizar sus certezas y hacer una autocrítica a las complicidades que hemos tenido al silenciar esas voces y al ejercer violencias epistémicas o formas de violencia con este conocimiento que con mucha buena intención muchas de nosotras tratamos de llevar a talleres, encuentros, etc. La herida colonial que produjo la conquista, la herida colonial con las palabras de Quijano, ¿no?, es uno de los elementos fundamentales a la hora de pensar cómo se instaló en nuestro continente, en nuestra América, el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo como un sistema múltiple de dominación, donde no son sistemas separados, donde uno refuerza al otro y donde las lógicas de impunidad se cargan sobre los cuerpos individuales y colectivos de las mujeres, de las comunidades, de las poblaciones. Que la conquista y la colonización, al tiempo que produjeron este violento genocidio de los pueblos originarios, la esclavización de los pueblos negros traídos desde el África, trasplantaron también un modelo de familia patriarcal muy funcional para garantizar la reproducción social de la vida, pero también para asegurar que los frutos del saqueo y de la depredación de los territorios y la explotación de los seres humanos fueran parte de la construcción del capitalismo europeo, del capitalismo occidental, del capitalismo americano. Y en esa lógica, los cuerpos de las mujeres fueron invadidos, ocupados, conquistados, violentados, y nuestras vidas quedaron marcadas por esa impunidad. Cortar la cadena de violencia para nosotros, cortar la cadena de impunidades, es parte no solo de una reivindicación de derechos de las mujeres, es sobre todo cortar esas cadenas de impunidad que nos ataron históricamente. Repolitizar los feminismos, ¿no? O al menos, o sea, nuestros feminismos. O sea, repolitizar, salir de, como decíamos ayer, o sea, en un momento dejó de ser feminismo y empezó a hacer políticas de género en el Estado, estudios de género en las universidades, y hay especialistas en género muy renombrados y que producen harta teoría y no son necesariamente feministas tampoco. O sea, simplemente hay cierta metodología, ciertos autores, autoras, un objeto de estudio que tiene que ver con género y ya está. Y eso es lo que estamos produciendo y se está produciendo en nuestras universidades. Creo que, y muy ligado a lo de las genealogías, o sea, recuperar nuestras genealogías intelectuales es eso, ¿no? Y, no solo, y lo que planteo creo que tiene que ver con no solo recuperar esas genealogías, sino recuperarlas y forjar nuestras propias construcciones intelectuales, ¿no?
creo que con un buen ejercicio de autoconciencia, y ahí es una autoconciencia también colectiva, no es uno viéndose a sí mismo, no llegas a ningún lado, ¿no? Sino es vernos entre compañeras, y ahí creo que también viene lo importante de la articulación con otros movimientos, ¿no? O sea, vernos con compañeras que vienen de otras luchas, principalmente, digamos, otras luchas, pero finalmente nos encontramos y somos casi la misma historia, ¿no? A veces no somos capaces de recuperar las miles de historias de las feministas. Y entonces, ¿cómo escapamos de un pensamiento dicotómico y que etiqueta? Yo y nosotras, cuando empezamos en Cotidiano, éramos 5 o 6 ignorantes totales de teoría, no conocíamos nada de la teoría feminista. Salíamos del autoritarismo militar y sabíamos que nuestros cuerpos habían sido agredidos por la tortura, y construimos desde esa mirada un feminismo que era el que podíamos construir, el que podíamos, el que teníamos, el que salía de las entrañas. Y creo que eso fue un momento del feminismo latinoamericano que sería bueno recuperar, y que sobre todo en nuestras memorias y genealogías tiene que estar presente. Y me parece que la posibilidad de transitar en diversos movimientos, de dejarte impactar y sensibilizar y comprometer por distintas corrientes del pensamiento de los movimientos sociales que todo el tiempo te están interpelando, y creo que ese es el desafío para los feminismos que quiero por lo menos recuperar. Todos los compañeros hablaron de violencia epistémica. ¿Qué es eso? O sea, estamos muy conscientes en nuestro tiempo que realmente no vamos a la raíz de las cosas si no nos preguntamos sobre los tipos de conocimientos que nos permite evaluar, conocer, identificar los problemas de nuestro tiempo. Y sin una respuesta epistemológica, digamos, sin cuestionar nuestros conocimientos, no vamos lejos, ¿no? Por eso hay que ver lo que serían y lo que van a ser y lo que están siendo los feminismos del sur. Entonces yo pienso que es por aquí que nosotros podemos encontrar que estas formas de las condiciones que pueden ayudar las mujeres y los hombres, porque los feminismos desde el sur son los feminismos que ayudan tanto a los hombres como a las mujeres. Desde las mujeres, pero siempre con los hombres. Entonces el feminismo desde el sur tiene esta característica de ser articuladora por la naturaleza. El Aida también lo va a mencionar, que es la idea que no hay realmente posibilidades feministas sin otras luchas que son aspectos de la misma lucha, como decía Carolina. Porque la lucha es total, por así decir, pero no se puede llevar de una manera totalizante. Y por eso cuando nosotros logramos integración, que no es simplemente sumar, como le decía, es reconocer que tu lucha es mi lucha. Yo pienso que el feminismo desde el sur tiene una responsabilidad enorme en captar esta energía de ir contra una construcción propietaria de la política. Esta es mi lucha, esta es mi perspectiva, para una visión compartida de la política. Los movimientos feministas luchamos por un cambio radical en la lógica de funcionamiento del actual sistema capitalista y no solo del sistema neoliberal, ¿no? Por una nueva relación entre la producción y la reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? En esta nueva economía los cuerpos no son reducidos
a objetos de consumo, mercantilizados, normalizados o descartados, condenados a la explotación y la pobreza. Y finalmente, el territorio, cuerpo, territorio, que es entender el cuerpo como territorio liberado, como un sistema vivo, complejo e integral, constituido por múltiples relaciones en las que participan todos los seres vivos y los bienes naturales como el agua, la tierra, las montañas, el erotismo como fuente de energía, etcétera, nos interpela a pensar nuestros cuerpos individuales y colectivos como parte de una comunidad y parte constitutiva de los territorios, invitándonos a revalorar nuestra relación con nosotras mismas, con la naturaleza, con nuestra ancestralidad y con nuestra comunidad social.